Bueno, bienvenidos y bienvenidas en este nuevo coloquio. El día de hoy estamos acompañados con Alirio Cáceres Aguirre. Él es el diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, Colombia. Es ingeniero químico, especialista en educación, magíster en teología, dedicado a la ecoteología y gestión ambiental territorial e institucional. Es miembro de la Comisión de Ecología Integral de la CLAR y de Cáritas en el continente. También es integrante de la Red Teológica Amerindia y es asistente del movimiento Laudato Si para la incidencia en América Latina y el Caribe. El tema que hoy nos convoca es justamente la exhortación apostólica que acaba de publicar nuestro Papa Francisco sobre Laudate Deum, ¿no? Entonces Alirio nos va a compartir las ideas generales de esta exhortación, porque justamente estamos a los 8 años de Laudato Si, también que el Papa Francisco nos había invitado a reflexionar, pero esta vez lo hace de una manera mucho más corta y con principios mucho más claros, invitándonos a todos a tomar conciencia sobre esta realidad de nuestra casa común. Y lo demás le dejo a Lirio para que nos hable y también vamos a dar la oportunidad a todos los aquí presentes para que nos hagan preguntas y sigamos reflexionando sobre este tema. Entonces, muy bienvenido Alirio, tienes la palabra. Hola, hola, un saludo de paz y bien en el inmenso amor de Dios. Muchísimas gracias, María del Pilar, por esta invitación tan especial. Hoy en Colombia es un día festivo, un día feriado por la celebración del 12 de octubre y sabemos que es también el Día Mundial de la Alimentación. Este año la ONU nos pone a pensar en el agua como elemento vital dentro de esa seguridad y soberanía alimentaria y buscando esa justicia para el acceso, especialmente de los más pobres, algo que el Papa Francisco ha tocado en la encíclica Laudato Si hace 8 años y atañe absolutamente a todos los pueblos y a todas las culturas este interés por cuidar el agua. Entonces me parece como una buena antesala para hablar de Laudate Deum, que es un desarrollo también referido a la ecología integral y por supuesto en lo concreto de el llamado la crisis climática, según el término que utiliza el Papa Francisco. María del Pilar me ha propuesto unos temas, como unas preguntas de guía. Entiendo que el espíritu de este rato, de esta hora, es que sea más coloquial, que podamos conversar. Entonces, les pido la paciencia para, en un primer momento, postular algunos elementos, algunos esquemas muy enunciados, porque esto daría para muchas conferencias y talleres y discusiones. Simplemente voy a hacer un enunciado general y luego sí me interesaría que pudiéramos conversar, hacer preguntas, inquietudes en esta perspectiva ecoteológica que es la que quisiera plantear. Entonces, me apoyaré en algunas imágenes, lo que ya ustedes las están viendo. Para este Sí. coloquio, Laudate Deum sobre la crisis climática. Muy bien. Entonces, un primer elemento es como cuáles son esas claves hermenéuticas, esas claves de interpretación de esta nueva exhortación apostólica Laudate Deum. Entonces, lo primero es que tenemos que situarla en el horizonte de la doctrina social de la Iglesia. Estamos haciendo una recepción que es a la vez crítica y creativa. O sea, el Papa escribe, nosotros leemos, lo interpretamos y vemos cómo se puede aplicar a la realidad. Tenemos una libertad de pensamiento y más dentro de la Academia Teológica, en ese diálogo fecundo que el Concilio Vaticano segundo, me salió en verso, estableció, ¿no? El pensar teológicamente frente al magisterio. Entonces, si León XIII habló de las cosas nuevas, y se refería a esa relación del capital y el trabajo, la situación de los obreros. Ahora las cosas nuevas son esta situación que llamamos de cambio climático, de emergencia climática, y que el Papa va a referirse concretamente como una crisis climática, porque si hay cierta ambigüedad cuando hablamos de cambio climático, como voy a explicar más adelante.
Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo interpretar la encíclica Laudato Si? ¿Cómo interpretar la exhortación desde nuestra realidad? Ahí todo texto tiene su contexto y tiene su pretexto. Evidentemente, tenemos un texto llamado Laudato Si de hace ocho años, una exhortación Laudate Deum, recientemente publicada el 4 de octubre, y entonces esto se da en un contexto y hay una intencionalidad del Papa Francisco para publicarla. Rápidamente acá un esquema en 2015 a 2023. 2015 hay una encíclica, 2023 una exhortación. La encíclica se llama Laudato Si, que es un término en umbro de la región de Umbría, un italiano antiguo, un cántico que Francisco de Asís entonó al final de su vida y que ha trascendido como una espiritualidad y le dio el nombre a esa encíclica sobre el cuidado de la casa común. Laudate Deum es latín y invita pues a una alabanza a Dios. Con frecuencia ocurre que mezclamos los términos porque pues hablamos en castellano y no estamos familiarizados. Si nos pasa a la gente de la iglesia, pues mucho más a aquellos que no están cercanos a nuestra jerga, ¿no? Entonces, laudato deum o laudate si. Y bromeaba con Gustavo, uno de los animadores de Laudato Si de acá de Bogotá, Colombia, desde donde les hablo, que de pronto hasta el Papa dirá que qué bueno que confundamos los términos porque finalmente es una continuidad, ¿no? Es un complemento de la encíclica, de esta exhortación. Algunos de nuestros jóvenes hablaban antes de conocer el nombre como Laudato 2.0. Bueno, o sea, ahí hay una flecha de continuidad. ¿Qué pasaba hace 8 años? Pues evidentemente una situación de grandes tifones, por ejemplo, el movimiento Laudato Si nace después de un tifón Ruby al final de 2014 y es en enero de 2015 cuando se constituye un movimiento católico mundial por el clima para tratar de incidir en aquel diciembre de 2015 en la COP21 de París. El Papa publica 6 meses antes de esta encíclica y se logra hacer una incidencia, no solamente como Iglesia Católica, sino como un sector religioso que se presenta uniéndose a las voces de la sociedad civil y se logra lo que en aquel momento se consideró el histórico acuerdo de París. Pasados 8 años, pues tenemos avances muy lentos, un fondo de pérdidas y daños para compensar de los países más industrializados a los países más afectados, más vulnerables por el cambio climático, pero pocos desarrollos en esas contribuciones, esas responsabilidades que cada país tendría que tener para evitar que la temperatura supere 1.5 grados en promedio en el planeta. Sin embargo, hemos tenido el verano más con temperaturas récord. Hay datos científicos, hay evidencias y estamos a puertas. Si el Papa publicó Laudato Si antes de la COP21, lo ha publicado y de una manera mucho más directa hacia la COP28 próximamente en Dubái, en Emiratos Árabes. Entonces, hay un contexto donde la doctrina social de la Iglesia, digamos, no surge de forma caprichosa, sino respondiendo a lo que hemos llamado los signos de los tiempos, y algunas personas han dicho también acudamos a las señales del territorio, ¿no? A lo que le está sucediendo a nuestro entorno, a los ecosistemas. Un recorderis, un recordatorio, la estructura de la encíclica Laudato Si, lo que le está, parte de la realidad, lo que le está pasando a nuestra casa, pero también es realidad que hay un evangelio de la creación, que hay una buena nueva en todo lo creado. ¿Por qué pasa lo que pasa? La raíz humana de la crisis ecológica, un aporte para plantear un nuevo enfoque, una mirada integral integradora, que es la ecología integral, y líneas de acción de orientación y acción que tienen que ver con el diálogo y la política en el capítulo 5 y educación y espiritualidad ecológica. Digamos que en términos de acción eso se mantiene, diálogo, política, educación y espiritualidad van de la mano y está claro que si no entendemos qué es ecología integral, pues no hemos entendido la encíclica. Me temo que ahí tenemos una tarea epistemológica todavía muy, muy ardua porque confundimos fácilmente los ecologismos, los ambientalismos, la ecología verde, esa ecología, digamos, tecnocrática, esa ecología ambiental,
y pues tenemos que superar para entender que hay una relación mucho más de hogar, de familia, todo está conectado, todo está entrelazado, es lo integral, un reto, un desafío en el concepto y también en la aplicación. Pues bien, tenemos esta estructura de la exhortación Laudate Deum. Son seis numerales, 73 numerales en seis capítulos, una crisis climática global, habla del más paradigma tecnocrático, la debilidad de la política internacional, las conferencias sobre el clima, avances y fracasos, que se espera la COP28 de Dubái. Entonces son 60 numerales, digamos, que podía escribir en general cualquier persona dedicada o preocupada por los temas climáticos, y un apartado 6 donde explícitamente se habla de las motivaciones espirituales, y donde el numeral 61, el numeral 73 se dirige propiamente a las personas creyentes, ¿no? Es importante entender que si hace 8 años el Papa se dirigió a todas las personas que habitamos el planeta Tierra, entendida como una casa común, creyentes y no creyentes, para proponer un diálogo. Ahora en la exhortación Laudate Deum le habla a todas las personas de buena voluntad. O sea, eso es muy importante, digamos, en el enfoque, en la recepción, en la crítica, en la hermenéutica que podemos hacerle al documento y, por supuesto, el contexto y su pretexto. Y nos habla a los creyentes, en este caso de la Iglesia Católica, cristianos, de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, pero también le dice a todas las otras religiones que hagamos una búsqueda de esas motivaciones espirituales. En mi criterio, yo veo que el Papa utiliza este método que ha hecho carrera en América Latina, que se ha simplificado como un ver, juzgar, actuar. Sabemos que va mucho más allá porque es una mediación eh, hermenéutica, una aproximación desde las ciencias sociales, estudios culturales, estudios ambientales, para partir de la realidad, una realidad que se analiza, que se discierne, que se juzga, que se hace una mediación mucho más bíblica, teológica, y que se emboca en la praxis, ¿no? En un responder a esa realidad. Para mí el Papa utiliza el ver esa realidad de la crisis climática desde los datos de la ciencia. Y vamos a encontrar que constantemente está respondiendo a los negacionistas, aquellos que ridiculizan, aquellos que subestiman eh, la realidad, la gravedad de la situación, y aporta datos de la ciencia. En el juzgar propone un aguijón ético, un llamamiento a esos elementos que los seres humanos, independientemente de nuestro credo, tenemos que asumir. Y concretamente esas personas de buena voluntad, los decisores en la COP28, aquellas personas de Naciones Unidas, aquellos delegados de los gobiernos, los presidentes y gerentes de las grandes corporaciones, hay un interés en la reflexión ética. Y el actuar está claro que es netamente político, político primero en un balance que hace de esa convención de las partes de Naciones Unidas, y de una manera muy frentera, muy directa, un reclamo, un señalamiento y un desafío para que se tomen decisiones con unos términos que sean mucho más medibles, que sean mucho más comprensibles y que finalmente sean efectivos para enfrentar la gravedad de esas emisiones de gases que calientan y hacen que la temperatura media del planeta aumente y tengamos rigurosos y extremos veranos, y también extremos y rigurosos y crudos inviernos. Y está en azul dentro del esquema, pues las motivaciones espirituales, que para una academia teológica y para nosotros creyentes, pues sería como algo muy interesante, y más adelante voy a plantear como los grandes tareas que tenemos que desarrollar. El dicasterio al servicio del desarrollo humano integral, pues ha propuesto esta infografía, una infografía que pues
le da importancia a los 5 primeros numerales. En realidad me hubiera gustado y ojalá pudiéramos desarrollar una infografía de ese numeral 6 sobre las motivaciones espirituales, pero creo que para el gran público, esas personas de buena voluntad, es interesante ver este resumen de lo que ha pasado a partir de 2015, cómo hay los signos del cambio climático están ahí, son evidentes, hay una fenomenología que el Papa con argumentos científicos dice que no podemos negar y explica que hay unas causas que son antrópicas, que son la causa humana. En eso hay una continuidad del capítulo 3 de Laudato Si, donde habla del paradigma tecnocrático, y acá lo va a llamar, insistir en la tecnocracia, ¿no? O sea, la toma de decisiones basados en unos conceptos unilaterales que favorecen la rentabilidad financiera, es decir, la maximización de la ganancia, atropellando la dignidad de los seres humanos, no acatando las sabidurías y otros lenguajes y otras axiologías de las cosmovisiones de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes y, por supuesto, también pisoteando la dignidad de la obra creada por Dios. La creación, nosotros hacemos parte también de esa creación. Y el Papa entonces va a insistir y va a retomar lo que de Juan 23, Pablo VI, mm, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, han insistido de buscar como un acuerdo, un gobierno mundial que pueda permitir y ser más eficiente, en términos de esa justicia y esa paz y esa integridad con la creación. Entonces, está en la página del dicasterio esta infografía y, digamos como que ahí tenemos una primera mirada como para, eh, poder acercarnos y motivarnos a la lectura, al estudio, a la comprensión, al debate y sobre todo a la aplicación de esta, exhortación. Permítanme hacer una pausa de 3 minutos para mostrarles un video que ha publicado también, el equipo, digamos, de allí del dicasterio, en el cual se muestra, pues como aquellos acentos, aquellos contenidos que son más visibles de la, exhortación Laudate Deum. A los poderosos les pregunto, ¿para qué quieren preservar un poder que será recordado por su incapacidad de frenar la crisis climática cuando era urgente y necesario? Actualmente, una sola generación puede experimentar la aceleración del calentamiento global. No hablamos de siglos o milenios, sino solo de unos cuantos años. ¿La causa? No hay que buscarla muy lejos. Somos nosotros. ¿Cómo vamos a cuidar la casa común, siguiendo la lógica del máximo beneficio con el menor costo? Esta lógica da el poder a unos pocos y contribuye a que los más desfavorecidos sufran especialmente las consecuencias del cambio climático. En Laudato Si, el Papa Francisco ya abordó las consecuencias del proceso de degradación del medio ambiente. En estos 8 años, el planeta ha seguido sufriendo nuestros ataques. Detrás de esa falta de una respuesta eficaz, hay un paradigma tecnocrático que parte de la idea de que el ser humano puede ampliar sin ningún tipo de límites su poder gracias a la tecnología. Si nos salimos de este paradigma tecnocrático, nos aislaremos del mundo que nos rodea, en el que Dios nos ha unido a todos. Para cambiar esta tendencia, son imprescindibles acuerdos multilaterales entre los estados. Es necesario que las organizaciones mundiales tengan una autoridad real para asegurar que se alcancen los objetivos planteados en ellas, no como hasta ahora. Porque el daño al planeta ya está hecho, pero aún estamos a tiempo de evitar que sea mayor. La COP28 de las Naciones Unidas, que se celebrará en Dubái, ha de ser un punto de inflexión. De esta conferencia tiene que surgir acuerdos vinculantes para la transición energética eficientes, obligatorios y que puedan monitorizarse fácilmente. Reaccionemos.
Aceptemos la invitación del Papa Francisco para recorrer juntos un camino de reconciliación con el mundo que nos alberga y embellecerlo con la aportación de cada uno. Este mensaje, que el Papa ha titulado Alaben a Dios, nos recuerda que un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Me parece 3 minuticos, una muy buena síntesis de los contenidos. Ahora vuelvo otra vez a retomar el hilo de algunas de las inquietudes, de las preguntas, como ese balance, ¿no? Ese balance, eso que nos dice a nosotros y dónde podemos hacer esa recepción crítica y creativa. Entonces, evidentemente hay un júbilo, una celebración, una sorpresa. Esto es histórico, una exhortación que aborda directamente la crisis climática, que la hace con tanta valentía, con tanto talante profético, con una altura de pensar la política como ese arte sublime de amar, de buscar el bien común. Es un ejercicio inefable de, de la caridad. Entonces, se está hasta ahora, digamos, como haciendo como todo el ejercicio de recepción al interior de las estructuras de la iglesia, pero también comentarios muy satisfactorios y de admiración del mundo científico, de los ambientalistas, pues que ven que hay un liderazgo del Papa, del Obispo de Roma, para asumir, digamos, una posición valiente y con una realismo también de que pues la COP28 es en Dubái, es en Emiratos Árabes, digamos la economía de estos países se fundamenta en la explotación petrolera, entonces es como jugar de visitante, casi que con el árbitro futbolísticamente hablando en contra, ¿no? Entonces el Papa trata de hacer acá como una especie de tratar de reducir la asimetría para que al menos empatemos el partido y podamos tener vida a la COP30 que será en noviembre de 2025 aquí en territorio amazónico en Brasil, ¿no? Entonces, está claro que hay elementos que tienen que ver con el poder, para que el poder se vuelva a servicio, para que aquellos tomadores de decisiones piensen en sus hijos, piensen en las futuras generaciones. El Papa como que les da argumentos de ciencia, pero también les propone tocar el corazón desde el punto de vista ético y va mucho más allá de una transición energética. Si bien es cierto, el documento no habla de una transición energética justa, la palabra justa, que para América Latina y el Caribe es tan importante, sí habla que tiene que haber una transformación cultural, una maduración en la forma de vida y en las convicciones. O sea, no, si no hay una revolución cultural, si no hay un cambio cultural, no podemos enfrentar el cambio climático. Sin embargo, es muy interesante hacer la correlación porque se escuchan bastantes inquietudes, hay sectores opositores al magisterio de Francisco. Bueno, hablemoslo claramente, hay personas que desde que dicen que el Papa Francisco no es, no es el Papa auténtico, que una confabulación, que oremos por este anticristo, oremos por la conversión del Papa. Entonces, hay un negacionismo también al interior de la Iglesia Católica y unos fundamentalismos, pues que tenemos que resolver con altura y con caridad evangélica. Y por supuesto, hay unos postulados teológicos que nos convocan, ¿no? Cómo leer, cómo hacer una ecoteología desde esta realidad. Eh, Mi dedicación ha sido esa búsqueda del diálogo entre ecología y teología. Yo siempre me hago 4 preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? ¿Y cuál es la misión, nuestra misión frente a lo que pasa? Evidentemente, el Papa cuando parte de la realidad hace el análisis que atañe a cualquier ser humano como ciudadano, qué está pasando y por qué está pasando. Pero la pregunta nuestra es,
¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? Y eso depende de la comprensión que tengamos de Dios, cómo entendemos a Dios con nuestra experiencia de Dios. Y entonces acá hay unos elementos interesantísimos para debatir, porque hay personas que entienden a Dios un poco en un plano netamente metafísico, trascendente, es como diría Vigil, que vive es un Dios que vive en el penthouse del mundo, y entonces no tiene nada que ver la revelación de Dios. Algunos se preguntan, oye, pero eh, ¿acaso el clima tiene que ver con la revelación? ¿Sí? O sea, se ponen en duda hasta elementos que son vitales. Y eso me parece que es un ejercicio sano de retomar esas críticas. Estoy pensando mucho en el cardenal Michael Czerny, que en el 2019, previo al sínodo, antes de ser cardenal, acá en Bogotá, nos dijo que en el espíritu de la sinodalidad que se está viviendo ahora mismo allí en esa primera asamblea en Roma, no se trata de convencer, eso no es un parlamento, no es una asamblea, no es un congreso donde el que tiene más fuerza política casi que apabulla y vence al otro como un sector de la iglesia. A veces tenemos esa tentación, ¿no? Sino de buscar incluso que el gol, el triunfo, la meta del sínodo es si yo me reúno con una persona que está bastante distante en la forma de comprender el quehacer de la iglesia, podamos hablar sin destruirnos, sin matarnos, sin atropellarnos y tratar de que el Espíritu Santo nos permita encontrar ese punto de convivencia, ¿no? Pacífica, de comunión. Entonces, es interesante leer esos blogs de las personas que no comparten, que haya una encíclica Laudato Si, mucho menos una exhortación Laudate Deum, porque aparecen unos elementos que se convierten para nosotros como campo también de investigación, como campo también de repensar la teología. Entonces, este primer cuadrito, yo digo, bueno, claro, si creemos en un Dios que se ha hecho hombre, el Emmanuel, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, ha tendido su tienda entre nosotros, pues eso marca evidentemente esa teología de la encarnación, un planteamiento respecto al mundo. Lo tenemos escrito en el capítulo 2 de Laudato Si. Al final del capítulo 6 de Laudato Si hay argumentos también eclesiales, teológicos, la mariología, la escatología, la teología de la Trinidad aparece resumida en la oración final, la oración conclusiva, que es la oración cristiana con la creación. Entonces, planteo acá, frente a este esquema inicial, una mirada de fe. O sea, cómo la ciencia nos genera una conciencia, cómo la ética planetaria, la ética general para nosotros tiene que ver con la teología moral y cómo la política tiene que ver con el ejercicio de la caridad, hablando, digamos, como cristianos católicos. Pero evidentemente acá la ecoteología nos lleva a una teología fundamental, nos lleva a replantear absolutamente todas esas percepciones, imaginarios y creencias y nuestras compresiones sobre la relación con Dios creador y su creación. O sea, la misma soteriología, la misma forma como entendemos la manera como Dios salva y lo que significa salvarse, está en juego. Mientras algunas personas ponen su centro en lo litúrgico, en lo sacramental, que evidentemente, por ejemplo, la Eucaristía es fuente y culmen de nuestra vida cristiana, pero cómo entender la Eucaristía dentro de la historia, dentro de esa responsabilidad, dentro de esa visión de una creación que no ha culminado, sino que está evolucionando y que el Señor, el Creador, cuenta con nosotros los seres humanos para ser como esos directores de orquesta que llevan a todo lo creado a cantar Laudato Si, a alabar a Dios. Y esto pues está en la tradición de la iglesia, en la liturgia de las horas, en los salmos, en muchas de las plegarias eucarísticas, o sea, hacen parte de esto no es un paganismo ni es algo que esté opuesto a la sana doctrina de la fe. Lo que pasa es que hay unas claves, hay un giro aquí epistemológico, un giro antropológico para entender que los seres humanos somos custodios de lo creado, somos cuidadores, tenemos una actitud samaritana también ante la creación, que es decir, creación es mucho más que recursos naturales,
decir, o qué naturaleza, porque es que al decir creación nos lleva a un creador. Y para nosotros el creador es la comunidad preciosa de amor infinito, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y digamos de ahí se desarrolla pues cantidad de vertientes y reflexiones que nos llevan a una maduración, digo yo, de nuestra fe cristiana y nuestra responsabilidad histórica. Entonces, preguntas que si el Papa debe o no eh, dedicar sus energías a hablar de ecología integral y de cambio climático. Pues el Papa no llama cambio climático, sino crisis climática, porque ya Juan Pablo II había dicho que la crisis ecológica revela cuán profunda es la crisis moral del hombre. Y entonces no nos quedamos simplemente en salvar arbolitos, como nos critican algunos, sino es la salvación absolutamente de todo lo creado. Y entonces el concepto revelación, la noción de revelación, la misma imagen de Dios, ¿no? La misma concepción de la Trinidad y la antropología teológica tiene que ser revisada. Y eso es tarea de la academia teológica y no podemos quedarnos simplemente en el facilismo, el activismo de traspasar prácticas ecologistas y ambientalistas al seno de la iglesia, sino que tenemos que conectar estas interpelaciones frente a la tarea de la evangelización. Entonces, por ahí algún blog decía, no, que nosotros estamos dedicados, deberíamos dedicarnos a salvar almas y no dedicar a salvar árboles. Pues esa dicotomía no cabe cuando tú tienes una episteme teológica que entiende que todo está conectado, que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se desbordan en misericordia, en amor, y nosotros hacemos parte como cuerpo de Cristo. Y por eso la sinodalidad es tan importante, porque no solamente caminamos juntos como seres humanos, sino caminamos juntos con todo el resto de las criaturas. Las raíces franciscanas de la Laudato Si y raíces franciscanas de la ecología integral son fundamentales para entender cómo la humildad, cómo la hermandad cósmica, cómo ese sentido, digamos, de diaconía, de despojamiento, ese estilo de vida sencillo, esa economía de Francisco y Clara de Asís, pues una postura, una oferta que podemos hacer desde nuestra fe cristiana y en diálogo con todas las otras antropologías y ofertas que surgen de otras filosofías, de otras culturas, de otras religiones. Entonces, ahí hay un punto bueno, me entusiasmé y me alargué, ¿no? Entonces, tareas, ¿qué aspectos son urgentes y tendremos que asumir? Les invito a que puedan revisar, quienes no conocen este simposio reciente que realizamos 11 organizaciones eclesiales de América Latina y del Caribe, CELAM, Caritas, CLAR, REPAM, REMAN, RECHAC, Red Iglesia y Minería, Movimiento Laudato Si, SIGSAL, Convida 20, la Red de Justicia Económica y Social para América Latina. Nos unimos y nos preguntamos qué significado y qué implicación tiene una transición energética justa en América Latina. Son como 4 horas muy ricas donde involucramos todo el tema de la biodiversidad, la deuda externa, las finanzas éticas, los datos, digamos, de la ciencia según nuestros ecosistemas en América Latina y el Caribe, la recepción que se hace desde el Cono Sur, de la Amazonía, de Mesoamérica, de las Antillas del Caribe, incluso los católicos de Estados Unidos, como participan también en estas transiciones, de manera que llegamos a la conclusión que la transición energética tiene que ser justa, sostenible e integral. Y pensamos que Laudate Deum puede perfectamente dialogar con este paso adelante, porque el Papa plantea, digamos, una visión amplia. Nosotros hicimos una lectura desde América Latina y el Caribe, desde nuestras circunstancias particulares, y a eso llegamos. Por eso hay un manifiesto sobre la aceleración de la transición energética justa en clave de ecología integral, y ese manifiesto se pueden leer 10 mensajes claves que resumen, digamos, la esencia de lo que planteamos desde América Latina y el Caribe, y está en perfecta sintonía, complementa Laudate Deum. Entre ellos, pues está claro que necesitamos asumir los principios de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles, así como se hizo
con los armamentos nucleares, primero hay que parar la producción, después hay que desmontar toda la infraestructura y después hacer propiamente esa transición energética. ¿Qué está pasando en América Latina? Que con el argumento entonces de lo eléctrico estamos haciendo eh, explotación del litio, acabando con el agua en Argentina, en Bolivia. Podemos tener unos eficientes molinos de viento, energía eólica acá en la Guajira colombiana, pero no podemos despojar y desplazar y martirizar, crucificar a un pueblo como el Wayuu, que ya ha sido martirizado por la explotación de carbón. Entonces, no es solamente cambiar la fuente energética, sino es cambiar lo que el Papa llama el paradigma tecnocrático. Y eso significa una conversión, y una conversión a Jesucristo desde la dimensión de la ecología integral. Por supuesto, la ecología integral tiene que ver con lo económico, tiene que haber un cambio en el modelo económico y por eso campañas como la de desinversión es muy interesante. La red de iglesias y minería, el mismo movimiento Laudato Si, venimos avanzando en esto. El dinero de las congregaciones religiosas, de las diócesis, de los seminarios, de nuestros movimientos apostólicos, cuáles son los bancos que los están administrando, hasta qué punto esos bancos están utilizando nuestro dinero para invertir en proyectos de muerte, en proyectos extractivistas y en proyectos que están generando y agravando la situación climática. Entonces es cuestión de coherencia y ya hay elementos científicos, técnicos para identificar y tenemos el derecho de saber qué están haciendo con nuestro dinero. Si no hay coherencia, si no entre nuestros valores cristianos y lo que están haciendo el sector bancario, simplemente desinvertimos y buscamos cómo invertir en unas finanzas éticas, porque la raíz del problema tiene que ver con esa alianza nefasta entre la economía y la tecnología que no dignifica, que no genera vida, sino que simplemente especula y alimenta un monstruo de mil cabezas que busca en el menor tiempo y la máxima ganancia sin ningún tipo de escrúpulo. Entonces, eso en América Latina, pues tiene una forma, tiene una estructura, la hermana agua no es hermana, tenemos tres de las grandes redes eclesiales territoriales de ecología integral, ya he mencionado la REPAM, la REMAN, la RECHAC, la Cruz Guaraní. Me parece muy importante que pensemos cómo nos aliamos desde el Caribe tan vulnerable a todos estos efectos de la crisis climática global y, por supuesto, cuidar el agua y cuidar a los defensores del agua. Por ejemplo, a través del Tratado de Escazú, es un reto para que no se quede simplemente en palabras vacías, en documentos muy bonitos del Papa, sino que hagamos ese trecho del dicho al hecho. En este esquema de la sinodalidad, rescato el valor de la plataforma de acción Laudato Si, que el Dicasterio de Servicios de Desarrollo Humano Integral y con el apoyo del movimiento Laudato Si hemos venido impulsando, y está claro que no basta responder al clamor de nuestra hermana, la Madre Tierra. Me encanta como Francisco de Asís la llamó hace 8 siglos, nuestra hermana, la Madre Tierra. Entonces, decirle nana o decirle Pachamama, como le dicen nuestros pueblos ancestrales, eso también dialoga con nuestra sabiduría cristiana y no hay por qué avergonzarse de ello ni asustarse, mucho menos, ¿no? Pero hay que responder al clamor de los pobres, proponer una economía de Francisco, un estilo de vida sostenible, una educación, un pacto global educativo, una espiritualidad trinitaria, que sea espiritualidad ecológica, y una participación con comunidades de cuidado, resilientes, que buscan la incidencia ciudadana, ¿sí? Entonces, esos signos de esperanza, pues yo los veo también en continuidad como unos horizontes, ¿no? Esto que estamos viviendo del sueño, el Papa Francisco nos invita a soñar, lo ligo mucho a esa piedad, esa devoción por el San José dormido, cuando José duerme y sueña, son los sueños de Dios, que dan nombre, que defienden la vida, que protegen al hogar de Nazaret. Y cuando el Papa inició en la primera homilía, su magisterio, aquel 19 de marzo de 2013, se decía, oye, pero ¿de quién tenemos que ser custodios también nosotros? De los ancianos, de los niños, de los empobrecidos y también de la obra creada.
Por eso recuperar esa dimensión, ese horizonte de que somos custodios de la creación. Y por supuesto, si la creación está amenazada y yo voy a encontrar la raíz del mal, es mi tarea apuntarle a eso. La misa y la emisión va conectada y por eso, si es el Dios de la vida, si el reino de Dios es desbordante en gracia, en el buen pastor quiere que vivamos con esa vida abundante, desbordante, pues nosotros tenemos la responsabilidad, la misión como iglesia en salida, pobre y para los pobres, de enfrentar y participar de ese sueño de Dios y por tanto lo que está haciendo el Papa y lo que estamos haciendo nosotros como creyentes cabe perfectamente de la esfera y la tarea de la evangelización. No hacerlo sería ser cómplices y deudores. Hay un pecado también por omisión que me parece que no podemos olvidar y ser indiferentes. Entonces, ese sueño ecológico que sabemos que está en querida Amazonia, otra exhortación apostólica, pero es pos- después del sínodo, postsinodal, sabemos que para llegar a ese sueño eclesial, tenemos que pasar por un sueño social, cultural y ecológico, ya no solamente para el corazón biológico del planeta, que es el bioma amazónico, sino para todo el continente, según estableció la Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña de hace un par de años. Y termino con esto. Hay una metodología que a veces no valoramos suficiente y es que el Papa nos invita además de esas territorios, ¿no? Las redes territoriales, la Amazonía, los ríos transfronterizos de Mesoamérica, el acuífero guaraní, el río de la Plata, ¿sí? Esos territorios comunes, esas porciúnculas, porciones de tierra pequeñas, ¿cierto? Donde alabamos a Dios con Santa María y sus ángeles, hay un diálogo social. Fratelli Tutti nos habla de ese diálogo social, un diálogo social sobre temas humanos, de nuestros sueños, pero también de nuestros clamores. La película La Carta nos plantea un diálogo, una metodología. El Papa que dialoga con el jefe amazónico, que dialoga con los científicos de Hawái, que dialoga con el migrante africano, que dialoga con la joven activista climática asiática. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dialogar? También tenemos que dialogar con otras personas que habitan nuestro propio territorio, que hacen parte del paisaje. De manera pues que evidentemente el clima es un bien común y el clima tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Es un poco lo que desarrolla el Papa ahora en Laudate Deum. El sínodo del Panamazónico es un laboratorio experiencial frente a ello. La cultura del encuentro, la cultura del diálogo, es la cultura de la espiritualidad de comunión que Juan Pablo II escribió al comienzo del tercer milenio y entonces tenemos que buscar cómo tejemos esas redes, esos diálogos entre creyentes y también con los no creyentes sobre el cuidado de la naturaleza, la defensa de los pobres, la construcción de redes de respeto y de fraternidad. De manera que este planeta Tierra, este pequeñísimo punto azul, esta canica azul en medio del universo, sea como una maloca, sea como un bohío, sea como ese rancho, o como Leonardo Boff trabajó hace un poco, planteó hace poco, sea como el arca de Noé que busca la salvación, que busca perpetuar la vida y que busca, como dice el Papa en el numeral 73, poner a Dios en el lugar que le corresponde y dejar nuestra soberbia y vanagloria, nuestra prepotencia humana de querer arrebatarle a Dios el lugar que le corresponde y que todos juntos digamos, laudate Deum, alabemos a Dios. Muchas gracias, Alirio. La verdad que esta exposición es muy clarificadora y creo que nos deja como una visión en conjunto de que todo está conectado, como lo dice el Papa, ¿no es cierto? Que no solamente cuando hablamos de la realidad ecológica es como, bueno, como tú mismo lo has expresado, de una parte, digamos, de nuestra casa, sino que toda nuestra casa, o sea, esta es una única casa común, o sea, y todo está interconectado, ¿no? Creo que uno de los puntos también que tú mencionaste en ese ver que hace el Papa en esta exhortación apostólica es un poco también como una denuncia o unas palabras muy fuertes, porque es muy cortita, pero muy contundente, ¿no? Cuando habla
el Papa sobre esta realidad, o sea, de la desinformación y las consecuencias que muchas veces se le quiere decir que son los culpables las personas pobres, ¿no? Que son generalmente los que están desplazados o los que más son los damnificados y muchas veces los pequeños grupos los que más tienen el poder sobre las distintas situaciones y sobre especialmente la toma de decisiones a nivel internacional, eh, ponen como causantes de esta situación, ¿no? ¿Y cómo ves tú cuáles serían esos signos de esperanza? Porque la carta, de alguna manera, el Papa lo dice, ¿no? O sea, ¿qué es lo que le dejaremos a nuestras generaciones futuras? Que es un poco, para abrir un poquito el diálogo ahora, es como qué signos de esperanza ves tú y que el Papa también algo nos pone allí, pero ¿qué nos podías decir sobre eso? Y también hay una pregunta de una de las participantes de dónde será la COP30. Tú dijiste que sería en el Amazonas o sería la 29, no sé, pero está preguntando más detalles de dónde sería exactamente la nueva COP sobre el tema de la Amazonía. Sí, ya hoy supimos que entre el 10 y 25 de noviembre del 2025 será la COP30 en Belén de Pará, en territorio brasileño, en la Amazonía. Entonces, ya es un signo de esperanza porque desde ahora se están movilizando alianzas entre las organizaciones católicas. Mire que hicimos un sondeo, hay 20 organizaciones de iglesia que estamos hablando de ecología integral, de Laudato Si en nuestro continente. Entonces, unirnos y hacer un ejercicio de colegiatura, de sinodalidad, ya es un signo de esperanza porque es un trabajo, digamos, como en equipo. Y por supuesto, eso se ensancha, hay una red de fe por la justicia climática con otros credos, otras espiritualidades, en diálogo con los pueblos originarios, con los pueblos afrodescendientes, entonces, y con otras organizaciones de la sociedad civil. Entonces, me parece que la búsqueda de ese fratelli tutti, esa hermandad, se da cuando identificamos que hay problemas comunes y que es más lo que nos une que lo que nos separa. Y en eso hay dos extremos, ¿no? Uno, la ansiedad climática, el fatalismo, no, esto ya nada, no hay que hacer. Es terrible, ¿verdad? Cuando se ve, por ejemplo, en esos días circuló un video de Brasil donde unos de las cuencas que son proveedoras de agua de la Gran Amazonas está seca, y se está convirtiendo en desierto, entonces eso, hay angustia, pero nosotros como creyentes debemos tener una esperanza, ¿no? Una esperanza de que para Dios nada es imposible y que Dios cuenta con nosotros. Y si bien es cierto, las próximas generaciones tendrán que ya asumir el impacto de nuestra negligencia, lo que hemos hecho esa generación y las anteriores, todavía es posible, ¿no? Todavía hay tiempo y el Señor en su continua creación nos invita, digamos, a ser partícipes de ese proceso de salvación. Pero también el negacionismo, el ausentismo del mundo, el encerrarnos, digamos, en nuestras liturgias o sacramentalismos del templo para adentro, sin entender que la misa continúa misión del templo para afuera, hay también un cambio, una revolución, un sentido, digamos, eclesiológico, y lo que mencionaba acá, lo ecoteológico finalmente tiene que llevarnos a repensar nuestros principios de fe. Y ya hay ecoparroquias, ya hay provincias eclesiásticas que han hecho opciones por la ecología integral. La misma Unión Internacional de Superiores Generales han dicho, vamos a apostarle a la plataforma de acción Laudato Si. Es decir, por donde vamos, hay más o menos, por ejemplo, hay 15.000 animadores Laudato Si en el mundo. Bueno, eh, algo vamos haciendo, ¿no? Pero creo que es importante alegrarnos y tener la alegría del Evangelio para seguir caminando y cantando Laudato Si. Muy bien, muchísimas gracias. También hay otra de las preguntas sobre dónde
tener más información sobre una economía ética. Y hay 3 personas que tienen la mano levantada. Le voy a ir, o sea, te dejo esta pregunta junto con, le voy a dar la palabra a la hermana Olga, después a Rafael y después a Luz Angélica. Hermana Olga. Hermana Olga María, ¿está por Sí, ahí? buenas tardes. Felicitar a Lirio porque ya vamos caminando juntos en sinodalidad y en este tema que nos apasiona a muchos. Yo pienso que la primera responsabilidad que el Papa nos está como tirando las orejas, entre comillas, es que cada uno de nosotros seamos coherentes con lo que hablamos. Nosotros somos los primeros fragmentados. Si yo soy religiosa, yo no soy religiosa de capilla, yo soy religiosa de acción, soy religiosa misionera, soy religiosa. Entonces creo que la primera motivación cuando yo leí la Laudato Deus es para mí personalmente, ¿qué he hecho y qué he dejado de hacer? Yo he propuesto a nivel de la diócesis, primero la profundización de la encíclica, porque es que 8 años y muchos no conocemos la encíclica. Y ahorita nos viene la Laudato Deus y entonces nos vislumbramos por la Laudato Deus sin haber leído primero la Laudato Deus. Y segundo, una de las cosas que decía Lirio que yo quiero, nosotros somos custodios de la creación, pero no hay solamente un cuidado naturaleza. Yo estoy invitada con lo de la Fratelli Tutti a también a todos mis hermanos, porque eso es una de las cosas que nos critican. Somos muy buenos para sembrar árboles, para cuidarlos, bueno, hacer reciclaje y todo, y eso no es la ecología integral. Como yo, desde mi mirada de fe, estoy dándole de verdad un valor a la creación que Dios me ha regalado, celebro la liturgia y eso. Entonces, esa es mi invitación, que yo mismo o cada uno personalmente no le dejemos eso al Papa para los grandes presidentes, sino cada uno de nosotros qué hemos hecho, cómo hemos integrado esta encíclica y esta invitación del Papa, y sigamos trabajando, como dice Alvirio, Dios nos ha puesto y al final nos evaluará por lo que cada uno hemos hecho. Así que ánimo, y somos 15.000 y hay muchos otros que no están registrados y que también trabajan por esta causa. Muchas gracias, hermana Olga, por sus palabras que también nos dan mucha esperanza. Rafael y Luz. Y yo, más que nada, lo que me inquieta, que yo no veo muy claro, o sea, las soluciones, ¿verdad? Que están planteando o que planteó Alirio. O sea, yo veo que se requiere, o sea, estudios más profundos de sustentabilidad, ¿verdad? De ver la cuestión también desde el punto de vista económica, sociológica, ¿verdad? Para tratar de buscar realmente soluciones que puedan ser reales, que puedan ser, ¿verdad? No nada más de pensar que el litio puede afectar la ecología, sino que hay que ver en qué va a afectar todo esto también a las personas. Y yo creo que para que se aterrice todo esto, realmente se necesita buscar, se necesita hacer estudios más profundos, más adecuados de sustentabilidad, ¿verdad? Para poder aterrizar esto, ¿verdad? O sea, y sobre todo también pues de buscar soluciones, ¿verdad? Porque cambiar las cosas necesitamos, bueno, voy a cambiar esto, pero ¿qué voy a dar a cambio? ¿Verdad? O sea, para que pueda ser un cambio que pueda afectarse. Y por el otro lado también algo que comenzó Alirio, yo creo que hay que defender mucho al Papa, ¿verdad? Porque ahorita está siendo muy, muy atacado, ¿verdad? Ven todas estas cuestiones como cuestiones de movimientos de la ONU y movimientos que está imponiendo a la iglesia, y no, ¿verdad? O sea, ya desde San Francisco, ya desde todo eso, pues vemos, ¿verdad? Precisamente desde la misma Biblia, vemos la necesidad de cuidar, ¿verdad? A la casa común, ¿verdad? Muchas gracias a Lirio por todo esto. Yo creo que sí es muy importante también que vayamos difundiendo esto
porque pues poco conocemos, ¿verdad? Poco, estamos poco conocemos. Muchas Gracias. gracias, Rafael. Muchas gracias por Saludos, tus saludos. palabras. Saludos. Luz, Angélica. El micrófono apagado. Sí. Muchísimas gracias, María Pilar, muchísimas gracias, Alirio. Tu exposición ha estado fabulosa. Sinceramente, te agradezco bastante, bastante clara. Sí, hay bastante que hacer. Yo soy animadora Laudato Si. Estoy dentro de 15.000 que poco puede avanzar, pero ahí seguimos luchando, ¿no? Sí hay estudios de impacto ambiental, hay estudios de ¿no? Programa de adecuación y manejo mental, ¿no? Que son aplicables, ¿no? Y que lo único que tenemos que hacer también es trabajar un poco con la política, ¿no? Porque lamentablemente muchos en la política como que ponen obstáculos y hacen las cosas al revés, o sea, no protegen el medio ambiente. Entonces nosotros tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Tratar de incentivar más que trabajen con este tema del Laudato Si, la Laudato Deo. Sinceramente, me ha encantado la exposición y me anima más a seguir trabajando. Una puerta se cierra, la otra se abre y estoy segura de que vamos a continuar. Yo soy ecologista 100% y sinceramente que agradezco este tema y esta participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Alirio, hay 2 personas más y con esas 2 cerraríamos para escucharlas y después ya tus palabras. Otto y María Eugenia. Ya nos queda poco tiempo. Otto, no sé dónde está. Bueno, María Eugenia. No, aquí estoy. Ah, ok. Gracias, saludos. Entré Sí. tarde. Voy a ser Ujú. corto. Yo creo que estudios incluso hay suficientes, ¿no? Y creo que es hora de tomar acciones porque está en peligro la humanidad. Interesante me parece a mí la parte política y la parte de economía, ¿no? Que también el Papa ya tiene una palabra iluminada desde el Evangelio. Entonces, y la economía me parece a mí esencial porque esto toca al modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo extractivista, depredador, es el que nos ha llevado en buena parte a esto, ¿no? Entonces, claro que hay mucha oposición, más desde la ganancia y de la utilidad. Era como un aporte muy enriquecedor lo poco que oí de Alirio. Gracias. Gracias, Otto. Marta Eugenia. El micrófono. Ujú. Muchas gracias, Ahora sí. felicitaciones y a ver, en toda esta, también la espiritualidad ignaciana, hay que poner atención y hay algo que me quedó dando vueltas, ¿verdad? De la maravillosa disertación, es con relación a la teología de la creación. Nos refiere al creador con mayúscula y cuando esta palabra, esta frase que le dijeron, ¿verdad? Salvar almas. ¿Cómo poder pensar que el plan salvífico, que el plan de salvación se va a fraccionar? Es decir, se le resta esa grandeza misericordiosa del amor de Dios. Se salva a la persona completa, no solo el alma. Entonces, la persona necesita del medio ambiente, el medio ambiente necesita de la persona, y allí se construye el reino de Dios, en los espacios sociales ecológicos en donde la persona puede descubrir y hacer presente a Dios. Pues solamente, gracias. Muchas gracias. Alirio. Gracias, María Eugenia, por esa reflexión. Estamos en un ambiente de academia teológica. Creo que el quehacer de teólogos y teólogas tiene que ver con ese replanteamiento, con ese resignificar. Hay elementos de la tradición, de la sabiduría cristiana que vienen desde el comienzo y otros que tienen que ser actualizados, ¿no? Y en eso la espiritualidad ignaciana que has mencionado nos da una pauta que hay que aprender a discernir, y un discernimiento tanto personal como comunitario, y un discernimiento que se da en lo concreto del paisaje, en lo concreto de la cuenca, en lo concreto del territorio, porque es un discernimiento que tiene que llevar a pensar cómo es que podemos vivir plenamente según el querer de Dios.
porque creemos firmemente que Dios nos ha creado para que seamos felices, para que seamos bienaventurados, ¿no? Entonces hay un elemento que aparece y yo dividiría que hay unos elementos macro y unos elementos más micro, macro global y otros micro más en términos locales. El Papa claramente en Laudate Deum dice que no basta con esfuerzos individuales pequeños. En estos 8 años de Laudato Si, sí, tenemos huertos, Laudato Si, hacemos campañas de limpieza de los ríos, de las playas, recogemos tapitas, reciclamos, pero eso es insuficiente porque las grandes decisiones las están tomando en Naciones Unidas y concretamente en la COP28. Entonces, el Papa por eso insiste en que tenemos que hacer una política de alto nivel. Alguna persona, no sé si fue Luz Angélica, hizo una pregunta muy interesante que quisiera aclarar. Desde el año pasado, el Vaticano, la Santa Sede, participa en la COP. O sea, en el 2015, cuando el Papa publica Laudato Si, la Santa Sede no hacía parte de esa convención de las partes, valga la redundancia, de Naciones Unidas, pero el año pasado sí. Entonces ya pasamos de, digamos, como Iglesia Católica, de ser simplemente espectadores, exhortativos, ánimos, a tomar decisiones. Y este año el Papa va a ir con sus delegados del Vaticano a hacer diplomacia con argumentos científicos, con argumentos éticos, argumentos políticos para incidir en la toma de decisiones. Por eso sabíamos con antelación que el tema de la transición pues estaba en la agenda del Papa y se publicó, se hizo ese simposio del, del 7 de septiembre en continuidad en uno que se hizo el 19 de octubre del año pasado en América Latina. Y por eso es que digo, las conclusiones del simposio, que fue en septiembre, junto a la Laudato Deum, que conocimos en octubre, son compatibles y hay que ponerlas en diálogo para entender qué podemos hacer en concreto a nivel local. Pero tu pregunta es clave para entender. Hay un sacerdote carmelita argentino llamado Eduardo Agosta Escarel, que tiene la característica particular de ser científico del clima y él es uno de los asesores del movimiento Laudato Si, del CELAM y de la Santa Sede en estos aspectos, ¿sí? Entonces la Santa Sede va a presentar, a discutir con otros gobiernos, pues para dónde va la COP28, ¿cierto? Pero está claro que no basta tampoco, si así supongamos, la COP28 saca una gran decisión. Si nosotros no cambiamos nuestro estilo de vida, si no hay una conversión a Jesucristo, a sus valores de sencillez, de austeridad, pues sí, y por eso lo que Rafael planteó es clave. Las soluciones pasan por lo territorial, pasan por lo local. Tenemos que pensar cuál es el tipo de energía más favorable en el lugar donde vivimos, en esa zona de México o en esa zona de Ecuador, o en esa zona de Argentina. Lo que está clave es que tenemos unos límites. Y no es por preocuparles, pero hay unos estudios que se llaman los límites planetarios. Uno de esos 9 es este del cambio climático. Pero si nos pusiéramos a estudiar por qué se acidifican los mares, qué está pasando con el nitrógeno, con el fósforo, tendríamos una tarea mucho más amplia. Tal vez lo más urgente es esto del cambio climático, pero tenemos límites. Y frente a lo que María del Pilar decía, es cierto que tenemos que tener criterios. ¿Por qué estamos en esa crisis ecológica? Primero, porque somos muchos, cada vez más personas. Consumimos mucho y lo que consumimos cada vez tiene mayor impacto. Algunos preferirían reducir la población, como esa película Los Vengadores, un Thanos que hace China, sí, y acaba con la mitad de la población. Entonces, que vengan virus, que vengan guerras, felices. Eso no es ético, eso no es moral, eso no hace parte de nuestra identidad, ¿sí? Nosotros creemos que si bien este mundo es finito, este planeta es finito, tenemos eucarísticamente puesto para todos. Podemos distribuir los bienes de la creación en justicia para todos, en nuestra postura. Pero para ello también tenemos que ser responsables y pasar de un consumo enfermizo, obsesivo, a un consumo que sea eh, sostenible, que sea sencillo y crear, y esa es una tarea sobre todo de los laicos,
importantísimo la tarea de los laicos acá, de los científicos, de la tecnología, los administradores de empresas, de los educadores, de los políticos, de los economistas. Tenemos que buscar maneras de que los computadores, los celulares, la ropa que utilizamos, el zapato, los automóviles, los aviones tengan un menor impacto, ¿sí? Entonces, si ven, acá hay una tarea de fe y razón donde la teología no se hace al margen de la historia, sino que se encarna y desde ahí, igual que Dios, va pariendo un mundo nuevo. Esa es la tarea. Sé que este ejercicio del coloquio es apenas como un abrebocas, un aperitivo para que sigamos en este simposio de convertir Ujú. el conocimiento en una sabiduría. Y pues agradezco mucho las preguntas tan bellas que han hecho y la participación. Muchas gracias, Ali. No sé si tienes 5 minutos más o si ya dispones porque hay 4 personas que te levantaron la mano. Si tienes tiempo, si no, ya lo dejaríamos por acá. Eh, No. ok, entonces le voy a dar la palabra así cortito y al pie para no quitarle más tiempo a nuestro ponente. María, después Connie, después Gloria, Marta y Marta. Ujú. María. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Bueno, Felicitando a Lirio, excelente su exposición. Realmente me deja algo, nos compromete a todos y lo principal, a Dios hay que ponerle en su sitio. O sea, siempre pensando que todo lo que tenemos, como usted dijo, todos estamos interconectados. Hace poco escuché una teología india de un simposio de la CELAM, donde ellos sí lamentaban y se quejaban de los gobiernos. Tenemos que hacer conciencia con los gobiernos latinoamericanos de turno, porque negocian con estas multinacionales. Y como ellos decían, los gobiernos se van, se quedan, y no solamente la ecología, comienza el chantaje con esa economía social que es el ser humano. No es justo que se llegue a esos grandes daños. Yo le agradezco mucho. Gracias. gracias, María. Connie. Rapidísimo. Muchas gracias a Lirio. Bueno, hablando del documento así fríamente, yo creo que desde el título, Laudate Deum, ya el Papa, que es brillante, nos está diciendo mucho. Deum, Dios o amar. Ya desde ahí, para mí es maravilloso. Entonces aquí el sentido es la transformación del corazón. Transformemos el corazón de todos nosotros para poder vivir, que es el lenguaje de Dios. ¿Quién representa el corazón? Jesucristo. Es una invitación de todos, no importa la trinchera que tengas, no importa la actividad que hagas, no importa los años que tengas, tú involúcrate para hacer el cambio en todas las decisiones, grandes o pequeñas, que tienes en tu vida. Y la segunda palabra mágica para mí en este documento es meritocracia. Meritocracia. Yo me merezco todo. Que se hagan los cambios con los otros, que los demás cambien, que los demás sean ecológicos, que los demás cuiden la tierra. Yo no. Cuando es al revés, el lenguaje del cristiano, por eso hablo de la terminología de Dios, es el servicio, empezar uno. En lo cotidiano, en lo pequeñito. Gracias. Gracias, Connie. Gloria. Sí, buenas tardes, desde el municipio de Acacias, Meta, Colombia. Pues acá yo llevo 18 años, 15 años haciendo la tarea, y en las marchas que se han realizado por el agua, se ha dicho que aquí el agua no tiene color político ni tema religioso. Todos somos iguales y tenemos que defender el agua. En este municipio tenemos explotación petrolera, ya tenemos 16 veredas sin agua, especialmente la vereda La Esmeralda, que los campesinos eran los que nos daban la comida, ahora es zona industrial porque está Ecopetrol ahí. Los campesinos meten el balde en sus jagüeyes y les sale agua anaranjada o agua con petróleo. Entonces Ecopetrol ya les lleva el agua en carrotanques
cada 4 días. Entonces ya tenemos la guerra por el agua aquí. Para hacer una transición energética acá en el Meta es difícil porque nosotros somos productores agrícolas. Entonces va a estar como difícil ese cambio y el cambio la transformación que estamos haciendo para dejar en la minería y el petróleo, pues está como difícil también. Pero ahí vamos en esa lucha. Ya en este municipio el calor es impresionante porque nosotros teníamos un clima húmedo muy bonito, donde aquí llegaba mucha gente a recuperarse de sus pulmones por el clima, pero ya Ecopetrol nos está incendiando los pozos para derretir el petróleo que es un NEME. Entonces ya Ecopetrol nos está perjudicando terriblemente con la parte del cambio climático, con el calor que sale del subsuelo. Nos está secando, nos va a secar el agua subterráneamente. Entonces, en noviembre vamos para audiencia pública ambiental. En Colombia, la primera audiencia pública ambiental nació en Acacías en el 2012, que en la montaña se nos iban a encaramar el petróleo, nos iban a subir los taladros allá, y los mismos campesinos con una compañera que se llama María Elena y el resto colaboramos para realizar la primera audiencia pública ambiental en Colombia, donde echamos abajo esa licencia. Entonces, ahí vamos y vamos transformando. Aquí en este municipio son muy católicos, tenemos bastantes iglesias católicas, pero las personas que han llegado a este municipio han traído otras religiones. Entonces ya tenemos varias religiones acá, pero ya estamos haciendo las visitas y las reuniones para unirnos para hacer ese cambio a nuestro territorio y a nuestro planeta Tierra. Muchas gracias al conferencista, excelente presentación, y yo soy gestora ambiental. Gracias. Muchas gracias, Gloria, muy Gracias, impactante tu Gloria. testimonio y seguiremos apoyándote también desde donde estemos con la oración y con la acción. Marta. Buenas tardes. Marta Benavides, siglo XXIII, El Salvador. Este proceso que estamos siguiendo es muy, muy urgente. Yo soy una persona adulta mayor y toda mi vida he trabajado todos los contextos que el hermano Alirio ha presentado. Vengo de los grupos que generalmente en muchos sitios los conocen como los hermanos separados, pero yo estoy muy unida en los procesos ecuménicos y lo hice directamente como el señor Romero. Él hizo bastantes planteamientos sobre las relaciones que estaba explicando Alirio, y muchas veces nosotros ahora los sábados volvemos a retomar todos los sermones de Monseñor y todo lo que él escribió para recordarlo, especialmente en El Salvador, que estamos pasando por una situación muy difícil donde el asunto de cambio climático y medio ambiente no se toman en cuenta, y una de las razones por las que muchas personas estamos siendo perseguidas. Entonces, sí se ha creado, por ejemplo, Escazú. El Tratado de Escazú es muy importante que lo conozcamos y que lo utilicemos para asegurar que las personas que generalmente son tradicionalmente excluidas puedan participar, porque son las personas campesinas, los pueblos originarios que mayormente se enfrentan a esta situación. Entonces, yo le quería pedir al hermano Alirio que ese documento del cual él habló, que lo hemos trabajado de los pueblos originarios y de los más excluidos, que no somos los más desafortunados, sino que somos los más excluidos, es importante para nosotros entender el significado de la transición justa, porque estamos hablando de otro nivel, en realidad, de una transformación muy grande, porque son las mayorías excluidas las que no tienen acceso a una transformación y a una transición justa. También venimos trabajando esta situación de COPs desde hace mucho tiempo, pero una de las cosas que necesitábamos trabajar son las NDC, todos los países, y eso es muy transformador y toma en cuenta todo lo que está hablando Alirio. Entonces yo solamente estoy trayendo esto porque lo tenemos que relacionar con las nuevas agendas post-2015 que tienen que ver con que nadie que se haya quedado atrás debe estar atrás nunca más, pero son dos terceras partes de la humanidad que están ahí. Así que en lo que yo pueda, yo voy a poder
poder apoyar y sí, con todo gusto, y sí voy siguiendo todos los procesos en la ONU, y uno de los problemas que tenemos ahora es que ya se estableció el Fondo para Cambio Climático, pero está muy complicado para que la gente que verdaderamente lo necesita y lo debe trabajar, ni que lo conozcan y mucho menos que tengan acceso a él. Gracias. Muchas gracias, Marta. Bueno, unas palabras finales ya ahora sí para ir terminando, Alirio. No, muchísimas gracias. Son experiencias, testimonios, preguntas, comentarios muy, muy ricos, pues que muestran el interés que tiene, pues esa situación que humanamente es crucial. eh, el cambio climático, la crisis climática. A mí me gusta que el Papa hable de crisis climática porque involucra también toda la dimensión existencial profunda del ser humano, no es simplemente un asunto técnico. Em, Independientemente que seamos judíos, musulmanes, indígenas, católicos o evangélicos, no, estamos allí, lo estamos padeciendo. Lo que pasa es que nosotros de nuestra fe lo interpretamos de una manera y una interpretación que no es solamente egoísta, autorreferencial, sino una interpretación que entra en diálogo para buscar el bien común, porque finalmente todos somos familia, todos habitamos la misma casa y ese es el sentido de la ecología integral. Siempre que hablemos de ecología integral, pensemos en la familia de Dios. Y la familia de Dios no solamente son los árboles o el agua o las montañas o los mares. Entonces, ese sentido, digamos, de la integralidad. Y en ese sentido, pues pienso en esta metáfora. Imagínense ustedes que había una vez un muchacho que iba al gimnasio y para sacar más musculatura, para desarrollarse, pues tomaba unos medicamentos, ¿no? Que lo hacían sentir mucho, mucho más fuerte. Con el paso del tiempo le dijeron, oiga, ese medicamento le está causando un daño en el hígado. Le están saliendo unos tumores malignos en el hígado por causa de ese medicamento. Y entonces, uy, ¿qué hago, cierto? Porque al dejar de tomar el medicamento, pues ya perdía su fuerza y no podía seguir andando. Algo le pasa a ese muchacho, somos nosotros como humanidad. Durante años nos hemos fortalecido a través de esa bebida energizante que se llama los combustibles fósiles. Toda nuestra civilización está fundamentada en el carbón, en el petróleo, el gas natural, ¿sí? De hecho, no podríamos estar ahora conectados porque por el celular o por el computador el mismo internet, si no tuviéramos esa conexión a esa pila energética que son los llamados combustibles fósiles, los hidrocarburos, compuestos de carbón e hidrógeno. Y ahora nos dicen, no, tienen un cáncer, o sea, eso a usted les está dañando. ¿Cómo hacemos esa transición, no? ¿Cómo hacemos la transición? Primero darse cuenta ya es motivo de alerta, es motivo de agradecimiento. Uy, qué bueno que nos dimos cuenta que esa bebida me está afectando también el hígado. Qué bueno que nos dimos cuenta que el cambio climático, esos gases de efecto invernadero son fruto de ese tipo de explotación energética. Pero ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la transición? Y para ello necesitamos hacer un esfuerzo enorme, una voluntad política. Y una voluntad política tiene que ser ensanchada por el amor. El amor cristiano es el amor de donación, el amor que mira por los demás. Y eso es la única manera, el gran llamamiento, como Connie decía, es que pongamos a Dios en el lugar y nosotros tenemos que revisar nuestra comprensión de Dios. Hay personas que leen en América Latina con las mismas situaciones como las que describía Gloria acá en la Orinoquía colombiana. Leen la misma Biblia y sacan la misma conclusión. Ah, no, el mundo se va a acabar porque Dios lo quiere. Sí, porque es el apocalipsis, porque es el momento de la revelación y entonces, sí, la misma Biblia, la misma situación. ¿Cómo hacemos teología? ¿Cuál es el criterio para nosotros decir no, al contrario de quedarnos simplemente como indiferentes y como ya entender que tenemos que luchar y hacer un cambio, que el querer de Dios no es ese, que Dios quiere que nosotros seamos samaritanos y que podamos crear una comunidad de vida abundante? Es una tarea enorme. Y para ello tenemos que revisar nuestra tradición, nuestra sabiduría. Si yo soy cristiano,
católico, apostólico, romano, tengo que revisar mi fe, pensar mi fe. Estoy en toda la libertad, el Señor me dio esta inteligencia para pensar en qué estoy creyendo y por qué creo lo que creo. Y en ese proceso puedo dialogar con aquel indígena que es politeísta, con aquel afrodescendiente o garífuna que tiene una concepción de las divinidades, que el árbol, el bosque, el mar, Yemanyá. Sí, bueno, tú crees que la piedra es Dios.